Doctor, gracias por abrirnos las puertas de su clínica y por permitirnos conocer su historia. Una historia que estamos seguros que va a inspirar y a motivar a tantos migrantes como usted, que llegó acá a un país nuevo en momentos difíciles, pero que ha sabido aprovechar las oportunidades y entender que la migración también puede verse como una alternativa para lograr esos sueños. Gracias. Cuéntenos, ¿de dónde viene? En Venezuela, ¿de dónde es? Yo vengo de un pueblito de los llanos venezolanos que se llama Calabozo, que queda en el estado Guárico. Desde siempre me incliné a los estudios de la medicina desde niño. Me llamó la atención las ciencias de la salud y cómo ayudar a las demás personas. Y eso fue inculcado 100% por mi figura materna, mi señora madre, que siempre ha sido una persona que le ha gustado mucho la labor social. Prestaba a la casa para hacer jornadas, jornadas de vacunación, jornadas ¿cómo se llama?, de tallaje, pesaje a los niños, jornadas de parasitación. Y yo crecí viendo eso desde el punto de vista social, ¿no? Yo decía, veía esos doctores con su bata blanca y yo decía, bueno, yo quiero ser como esos doctores. Yo nací en Caracas, pero después, a los 6 años, yo me mudé para San Juan de los Morros con mi madre. Realmente mi madre era madre soltera, prácticamente yo era solamente, en ese entonces, era hija única, y ella comenzó a trabajar en la Universidad Rómulo Gallegos, y bueno, de allí mi mamá era asistente dental en odontología, y bueno, yo siempre fui como que en la parte de salud, siempre veía, no me gustaba odontología, pero siempre me inclinaba a la medicina, siempre quise ser doctora. Comencé justo a los 16 años a estudiar medicina porque era algo que me encantaba. O sea, conocer todo lo que es la biología, el cuerpo humano, anatomía, todo eso para mí era un tema fascinante. Estudié en la Universidad Rómulo Gallegos, en San Juan de los Morros, y ahí hice mi carrera de medicina. Una vez que concluí con mi carrera de medicina ahí, me fui para el estado Vargas. Allí hice mi internado. Mi último año conocí a mi señora esposa. Fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Jader y yo comenzamos en el 2010, ¿no? Realmente estudiábamos juntos, hacíamos guardias en La Guaira, realmente estábamos en el Hospital Naval. Luego estábamos en el Seguro Social de La Guaira y bueno, nos tocaban ciertas materias juntos y bueno, ahí comenzó todo. Realmente todo comenzó porque a mí me gustaban las papas fritas de McDonald's y yo se las daba a él, ¿ok? Entonces, pero más que todo fue ahí por la comelona, ¿no? Pero siempre hubo como esa interacción, siempre hubo ese acercamiento. Me gustaba mucho su parte, cómo era él, o sea, la parte de bien tranquilo, o sea, era una muy buena persona. Pero nosotros tendríamos en ese momento 22 años de edad, estábamos terminando la carrera. ¿Cuánto tiempo pasó para que decidieran emprender una vida juntos? La verdad, no sé si decirlo. No sé si decirlo. Lo que pasa es que ha sido una relación bien bonita, ¿no? Nos conocimos, decidimos estar juntos, ella quedó embarazada, los dos decidimos ser responsables y formar un hogar desde el primer momento, ¿no? Y la verdad nos ha resultado muy bien, porque el equipo que hemos formado ha sido un equipo sin egoísmo, sin celos. Ella al principio, cuando teníamos a nuestro hijo pequeño, no podía seguir con sus estudios de posgrado y me permitió a mí continuar. Pues yo hice posgrado primero que ella, después que ya nuestro hijo creció, ella decidió continuar con su especialidad, actualmente es oftalmólogo. Doctor, existen muchas causas por las cuales decidimos emigrar. La principal es la económica, la situación económica, pero entendiendo su profesión y la profesión de su esposa, dos doctores en Venezuela, ¿fue la situación económica también la que los llevó a salir del país? Claro, esa pregunta está bien interesante, porque no es una sola causa la toma de esta decisión.
yo vengo de una familia humilde, con bastantes carencias, ¿no? Económicas, más que todo. Una vez que Alexandra y yo nos graduamos de médico, nuestra situación económica mejora por nuestra profesión, pues. Entonces teníamos trabajos que eran bien remunerados. Una vez que hicimos nuestro posgrado, también mejora nuestra situación económica y estábamos bien, ¿no? Llegó una época cuando nuestro hijo está creciendo y ya nos hacía falta lo más básico, pues la comida, el tratamiento para mi hijo, que él tenía él era un poco enfermo, y si vimos esa carencia, incluso siendo médicos, nos costaba pues, conseguir el tratamiento, conseguir esas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista económico nosotros estábamos bien, teníamos buenos trabajos, buenos ingresos, pero en la época del 2016-17, aún con dinero en el bolsillo, en la ciudad de Caracas había muchas cosas que no se conseguían, ¿no? Y nosotros discutíamos eso en familia, decimos, cóchale, la cosa está mal. Teníamos otra hija en camino, ¿no? Mi esposa quedó embarazada y nos costaba muchísimo conseguir leche, pañal, fórmulas, no se conseguía. Mi mamá prácticamente fue mamá soltera. Ya yo después tuve un acercamiento con mi papá cuando yo tenía 19 años y yo viajé ya varias veces en varias oportunidades a Estados Unidos. Y ahí es que yo me di cuenta y yo, oye, pero allá va, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué en Estados Unidos las cosas es diferentes? O sea, me empiezo a ver cómo mi país estaba sumido en todo lo que es un socialismo y me di cuenta que la vida en Estados Unidos es diferente. Cuando regreso de nuevo a Venezuela me encuentro con el tope y ya yo decía, no, ya va, aquí pasa algo, yo no quiero vivir de esta manera, en socialismo. ¿Por qué? Si yo me estoy formando como profesional y quiero ejercer mi carrera y quiero expandirme, yo no me quiero quedar viviendo en socialismo. Entonces fue más o menos esa parte que como que me destapó la venda de los ojos, veía, yo decía, no, aquí pasa algo. Y siempre le dije a Jader, cuando nos graduamos de médico y luego como cuando nos hicimos ya especialistas en oftalmología y traumatología, vimos que las cosas estaban cayendo mucho más en el país y dijimos, no, tenemos que dar un cambio. Y ahí nos pusimos a conversar y dijimos, tenemos que emigrar. Yo me vine en autobús, ¿ok? Como tal fue en autobús, yo llegué primero. Mi hija tenía apenas 1 año de nacida y yo le dije a mi esposo, bueno, yo me voy primero porque ya había conseguido una oferta de trabajo como trabajadora en la parte de optometría, haciendo lentes, haciendo medias, pero no ejerciendo como tal, como oftalmóloga. Entonces me vine en un viaje que más o menos fueron como entre 6 y 7 días aproximadamente, atravesando Colombia, Ecuador, hasta que llegué por Tumbes y llegué por acá. Pero sí tenía un primo, mi primo, que él estaba ya aquí en Perú y él me recibió, porque realmente nosotros no teníamos dinero para emigrar y tenía que ser así, primero yo, después mi esposo se vino, yo llegué en febrero y mi esposo llegó con los niños en junio. Así fue que hicimos. Lo importante de hacer las cosas planificadas es que muy pocas cosas te van a sorprender. O sea, nosotros hicimos un estudio bien consciente y gracias a Dios nos dimos cuenta que aquí la medicina, el ejercicio legal de la medicina era bastante asequible y no, en mi caso yo sí duré 8 meses para poder completar todos mis requisitos, mis papeles estando acá en Perú, pero mi esposa con su profesión, con su carrera de oftalmología, ella sí se le hizo un poco más fácil y pudo ejercer primero que yo. Entonces, mientras ella era el sostén de hogar en esa primera instancia, yo estaba preparándome para sacar mis papeles de traumatólogo. Por eso te digo, trabajo en equipo. No, lo que pasa es que obviamente cuando tú estás acostumbrado a ser sostén de hogar, a ser la figura principal y que dependas de tu esposa, frustra bastante. De verdad es bien frustrante. Pero mira, nunca sentí ese, ¿cómo se llama?
esa presión de parte de ella que, mira, necesito que trabajes, necesito que empieces a hacer esto porque le estaba estorbando, o no, jamás. Yo siempre había tenido ciertos miedos porque los equipos de oftalmología no son baratos, son caros. Entonces uno dice, bueno, pero si los compro y no me va gente, entonces tú dices, ay, Dios mío. Pero ahí está mi esposo. No te preocupes, tranquila, que eso es adelante. Y la verdad que a veces yo tengo como que ese miedo y esa cosa, pero él siempre saca la parte, relájate, todo va a estar bien, ya tú vas a ver que eso va a apagarse solo a medida que tú vas viendo pacientes. Mi primer trabajo fue en Lurín, en un policlínico pequeño. Después de Lurín sí concursé para una plaza en una clínica que presta servicios a salud. Ese es el Hospital Barton, que queda en el Callao. Ahí ejercí durante 2 años. Y también como médico privado, pues, en varias clínicas, en varios consultorios. Y ahí fui haciendo mi nombre, fui haciendo mi plaza, como dicen. O sea, y ya como fueron varios años, 2, 3 años, ya mis pacientes me iban recomendando y me fue bien. Con respecto a tu pregunta con Bolívar, fue este año que trabajé con ellos, por un corto periodo. Tenemos la misma meta, ¿no? Que es crecer, los mismos objetivos, los mismos sueños. Conozco perfectamente a Oscar y sé cuáles son sus metas y las compartimos. Claro, nos ayudamos, trabajamos juntos y creemos que nos debemos a nuestro público en general. Estamos en un país extraño, ¿no? Donde tenemos que esforzarnos para dar lo mejor de nosotros. Y sabemos la necesidad que tenían nuestros compatriotas de un servicio y de una atención de venezolanos. Entonces, de allí que compartimos los mismos objetivos, de atender a nuestra comunidad con la calidez y la confianza que teníamos en nuestra tierra. Cuando te digo que tengo años trabajando, ¿no?, en el medio privado, me sorprendía cuando un paciente que se me sentaba en la consulta me decía, oye, tú eres venezolano, oye, tú también. Entrábamos en una confianza y veíamos la necesidad del paciente. Oye, qué bueno que me toca un médico venezolano, qué bueno, yo estaba buscando, doctor, no sabe cuándo lo he buscado. Gracias a Dios encontré, y fortuitamente porque llegaban a una clínica X y se encontraban con su médico venezolano. Y la idea de reafianzar eso, o sea, como pasó muchas veces, nos dimos cuenta, oye, hay una necesidad, nosotros podemos cumplir o suplir esa necesidad, ¿por qué no hacerlo? Y así fue que nació la idea de este proyecto, pues, que fue sumando. No fue una idea de Jader Carrasquel, de Alexandra López, fuimos los impulsores, pero nuestros colegas, nuestros amigos que se sumaron a nosotros, también nutrieron ese proyecto, y así fue que crecimos. Mira, Verimedic para mí, la verdad que nos tomó como 2 semanas conseguir un nombre, porque queríamos un nombre que se acercara al significado, y eso viene de veritas, que en latín significa la verdad, la sinceridad, incluso viene de la mitología romana, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ligar Verimedic, como que los médicos que te vamos a dar aquí algo de verdad, sincero, no que te vamos a mandar a hacer estudios porque sí, no es porque tú lo necesitas y el paciente quiere venir a este centro porque, bueno, quiere ese calorcito también venezolano, porque a veces todos extrañamos una parte de Venezuela, y aquí en Verimedic está esa parte de salud venezolana. No es la culminación, es el inicio de un sueño, ¿okay? De un proyecto, no solo de Jader Carrasquel, ¿okay?, sino de muchas personas que de verdad se han unido a nosotros y han creído en este proyecto. Es el inicio de un sueño. Yo he sido una persona que cuando me trazo un proyecto, me trazo algo que quiero o que quiero construir, de verdad no me gusta mirar atrás, ¿okay? Y para mí los malos momentos y las malas experiencias son enseñanzas. De todo aprendo.
y siempre he sido una persona muy creyente en el Evangelio. O sea, yo soy cristiano por convicción. Siempre he pensado que las malas personas y los malos momentos siempre te dejan una buena enseñanza. Y para mí, yo agradecido por todo lo malo y lo bueno que me pasa. Doctora, ¿qué extraña de Venezuela? Realmente, mi tía Petra, mi prima Luisana, son personas que siempre estaban con nosotros. Somos una familia muy grande, una familia muy, muy unida, y prácticamente todos los cumpleaños, las fiestas navideñas, todo era entre nosotros. Y mis primas están en España con sus hijos, mi tía está en Venezuela, mis otras tías también, otras están en Colombia. Y esa es la parte que más extrañamos, esa parte, gracias, esa parte familiar, ¿no? Que yo las extraño muchísimo. O sea, mi tía Petra cumplió años hace poco y yo siempre le mando una torta, le mando algo, pero no es lo mismo. Mis tías tienen 80 años, 70, y tú dices, ¿cuándo las voy a volver a ver? Es difícil saberlo. Y la verdad no me hubiese gustado emigrar. O sea, a mí sí me hubiese gustado viajar, conocer, pero nunca salir de tu país, porque es tu país, pues tú sientes que tu país es tuyo, que tú puedes prosperar en tu país, pero cuando las condiciones de un país no son las idóneas, porque en el 2017 hubo mucha protesta, entonces realmente vivíamos en Caracas y las bombas lacrimógenas, guarimbas, todo estaba sucio por las bombas molotov, la represión del gobierno en este momento. Tú dices, no puedo vivir aquí. Ya cada quien sabe hasta dónde llega su tope. Si fue porque un familiar se te enfermó, porque no quiere que tus hijos nazcan o vayan a crecer en un gobierno socialista. Esas son las cosas que te dicen, puedes decir ya hasta aquí. Pero cada quien tiene su tope. Y el tope de nosotros fue, no queremos seguir viviendo aquí en Venezuela, porque realmente la Venezuela que conocíamos cuando niños ya no existe. La lección más importante que le ha dejado ser migrante, ¿cómo la reduciría en una palabra? Humildad. De verdad que cuando uno logra, en mi caso, superarse. Yo vengo de una familia con bastantes carencias. Éramos 4 hermanos, una madre y un padre obreros, no ninguno profesionales. Lograr superarte, lograr ser profesional, lograr ser el primer profesional de tu familia es bastante. Y eso te crea una conducta y te crea, ¿cómo se llama? ¿Cómo te explico? Un carácter. Ese carácter, después de todo lo que has pasado, tú ves si es un carácter soberbio, si es un carácter arrogante, si es un carácter apacible o X. Pero cuando te enfrentas, después que tú has superado todas esas barreras, te toca empezar de cero. Si en algún momento fuiste arrogante, si en algún momento fuiste soberbio, y eso lo dejas atrás. Esa es la enseñanza que a mí me deja la migración. Siempre ser humilde, siempre conservar más amistades que enemistades y siempre mirar hacia adelante. Trabajar. Y hay que trabajar por lo que tú quieres. La verdad que hoy en día muchas personas parecen que no quisieran trabajar, la verdad. Pero si tú no trabajas, y aún mejor, si tienes tu esposo y trabajas en esa unión, oye, tienes el mundo para ti. Y disculpa por